Nos vamos con una tertulia muy especial, en este caso con dos personas, bueno, increíbles. La primera de ellas, Mercedes Jiménez, que es directora de Regent Palmer, que dispone de más de 18 años de experiencia como consultora ejecutiva especializada en liderazgo, inteligencia emocional y transformación organizacional. Y en este caso, bueno, bienvenida, querida Gracias, Mercedes. muchísimas gracias. Es un placer para nosotros tenerte en Vivir Bien. Gracias. Bueno, y por otro lado, a mi querida Montse Martínez, que además es directora adjunta de Vivir Bien. Montse además es farmacéutica y asesora de bienestar, que, bueno, en este caso, Montse, más que presentada a toda nuestra audiencia, querida. Muchísimas gracias, Rafaela. Encantada de estar aquí con dos personas como vosotras. Bueno, encantada, Mercedes. En este caso, ¿qué te motivó a fundar Regent Palmer? Pues la verdad es que después de años de experiencia en el mundo de la empresa, hubo un momento en el que yo también tuve un momento de inflexión y lo que hice fue conectar conmigo para saber si lo que realmente estaba desarrollando hasta esos momentos era mi misión de vida o no. En esa reflexión realmente llegué a la conclusión de que mi misión de vida era acompañar, desarrollar y sobre todo ayudar a las personas a que encontraran pues, esa parte de tranquilidad, ¿no? Y de bienestar. ¿Y por qué piensas que toda persona debería vivir un proceso de desarrollo personal al menos una vez en su vida? Pues por algo muy sencillo, y es que el desconocimiento de nosotros mismos nos genera mucho sufrimiento y al conocernos nos proporciona libertad. No quiere decir que vaya fuera a cambiar muchas cosas, pero nosotros al adquirir esos conocimientos sí que podemos gestionar todo lo que pasa fuera con una mirada diferente, ¿no? Entonces, en ese proceso de desarrollo, con todas las herramientas que dotamos y todos los conocimientos a través de la experiencia que evocamos con las personas, y luego Montse podrá aquí compartir, creo que hay un antes y un después de cómo nos enfrentamos en el día a día a los acontecimientos. Y, por ejemplo, ¿qué vacíos encontraste en las organizaciones que te impulsaron a crear tu propio método? Pues mira, yo no sé si lo llamaría vacío o lo llamaría una necesidad de que esas personas trabajen con más motivación, más felicidad, más conectados con ellos, porque después de casi 20 años, por eso yo hago hincapié que todo el mundo debería hacer un proceso de desarrollo, es ese desconocimiento el que les hace estar desmotivados, el no estar ilusionados con lo que hacen, y muchas veces es porque no se conocen. ¿Qué hacemos en Regent Palmer? Primero, trabajamos para que conecten con su talento, ¿sí? Yo siempre digo que el talento, ¿qué es? Descubrir para lo que uno sirve. Esa persona en una organización puede estar en un departamento donde no brilla, pero quizás en otro puesto, y nos ha pasado, eso nos pasa, por ejemplo, acabamos ahora de venir de una multinacional donde hemos trabajado y han movido algunas figuras y donde no brillaban, al moverlas, han conectado con su potencial. Y esto es una satisfacción muy grande para mí, ver cuando la persona está en su sitio, cuando la persona está conectada con quién es, con su parte más genuina, y ahí sí que desenvuelve y desarrolla todo su talento. Su potencial, qué, Sí. bueno, qué mensaje más transformador. Y sobre todo, al llegar al programa me has mencionado que claro, que no haces marketing casi, pero sin embargo, bueno, es un gran éxito porque realmente otras personas ya me habían recomendado, en este caso especialmente Montse, que al final este boca a oreja y estas experiencias transformadoras al final son las que generan, ¿no? Y posicionan a expertos como Regent Palmer y en este caso tu persona. Pues la verdad que sí, que hay algo que me diferencia y en eso sí que me gusta, bueno, y lo digo con orgullo, que antes lo comentaba con Montse, ¿no? Que ahora, después de 18 años, ahora las mamás que vinieron hacer los programas, el desarrollo, los procesos, me mandan a sus hijas. En cuanto han cumplido 18 años, me dicen, oye, te la mando
porque quiero que haga el programa, porque le va a venir de maravilla para los estudios, si se tienen que marchar fuera. Y para mí es una satisfacción muy grande, es decir, ponen a sus hijas en mis manos y a mí eso me llena. Bueno, yo siempre digo, ¿no? El que da y entrega lo mejor en el trabajo, pues también tiene su recompensa, ¿no? Luego también hay una cosa que siempre comento, ¿no? Cuando yo siempre les digo, a toda persona, me da igual que sea de una organización, que sea alguien particular, siempre le digo, estoy 24 horas para ti, disponible. Y la persona siempre se queda, ¿de verdad? ¿Y te puedo llamar? Sí, sí, cuando pase algo me puedes llamar. ¿Por qué? Porque es en esos momentos que tú me necesitas. Si yo te doy hora para 15 días, pues quizás ya ha pasado lo que teníamos que trabajar en esos momentos, ¿no? Y eso les da tanta tranquilidad que hay personas, yo llevo 18 años, es tan poca gente que me ha molestado, tan poca gente que un fin de semana me ha molestado. ¿Por qué? Porque luego me dicen, uy, es que saber que estás ahí ya me da muchísima tranquilidad. Y precisamente por eso lo hago, porque lo sé, ¿no? Y es esa mirada de estar con esa persona y saberse comprendida, entendida y sobre todo respetada y, como luego veremos, nada juzgada. Bueno, si os parece, nos vamos a la experiencia de nuestra querida Montse Martínez. Montse, ¿qué te impulsó a iniciar una asesoría con Mercedes Jiménez y Regent Palmer? Pues fue un momento de mi vida en el que yo notaba que yo no estaba bien. Lo tenía todo. Soy muy lista, la carrera, puestos directivos, mi empresa funcionaba, mi familia, pero algo en mí me decía que no estaba conectada. Entonces dio la casualidad de que hablé con la hermana de un amigo mío y me habló de Mercedes. Y bueno, como yo soy muy lista, pensé yo, no necesito ningún tipo de asesoramiento, yo estoy súper conectada y aquí no pasa nada. Y fui a su casa, porque vivimos relativamente cerca, para conocerla. Solo puedo decir que el cambio en mi vida desde que yo conocí a mi maestra, el antes y el después, no tiene nada que ver, soy otra. El cómo lo consigue, yo no lo sé explicar, pero sí que escuchando lo que ahora Mercedes comentaba, después de hacer yo 2 años de un curso y luego un segundo curso y al final somos amigas, detrás de mí ha ido mi sobrina que tiene 30 años, han ido hijas de amigas mías con unas problemáticas completamente diferentes, porque es que ella hace magia. Ella realmente ve mucho más allá de lo que nosotros podemos apreciar o ver, y tu vida cambia. O sea, ¿qué me motivó? Pues soy una persona muy curiosa, fue conocerla a ella y a partir de ahí lo que tú digas y en tus manos, y mi vida cambió. Y en estos cambios, o sea, ¿qué nos podías explicar exactamente cuáles fueron, ¿no? Tanto a nivel personales y profesionales? ¿Cuáles fueron los cambios principales que experimentaste durante y también después de este proceso? Pues es difícil hablar de cambios exactos en un momento determinado, porque esto no es, tengo un dolor de cabeza, me tomo un comprimido y se me pasa el dolor de cabeza. No, es un proceso en el que, acompañados de Mercedes, ella te va haciendo ver qué está pasando en tu vida y por qué no eres feliz. Porque en el fondo, cuando no estamos conectados, no somos felices aunque lo tengamos todo. Entonces me hizo valorar mi vida, me hizo ver todo lo que yo tengo, me hizo ver que lo que no vale la pena, sácalo de tu vida, y mi vida cambió. Pero es muy complicado especificar, porque además Mercedes toca muchas facetas diferentes. Por ejemplo, una amiga mía, que no voy a decir el nombre ahora, un día me llama desde, no sé, estaba en Emiratos o donde estaba pasando una situación personal muy complicada, pues porque hablando de una pareja que tenía, un divorcio y tal. Dice, porque la persona que tú conoces me podría ayudar. Digo, es una experta, o sea, en procesos complicados, por ejemplo, de divorcio, que no significa que ella te haga una terapia para decir no te divorcies, es que a lo mejor el consejo es completamente diferente, ¿no? Desde este ejemplo que te estoy poniendo, a mi sobrina que tenía un problema porque tenía con el trabajo y con la familia también otra problemática diferente, o sea, por eso te digo que hace magia. Hace magia porque no es especializada en un tema determinado, sino que es especializada en vida y especializada en que tú consigas ser feliz.
Bueno, me dejáis sin palabra entre las dos, sin palabras, de verdad. Bueno, Mercedes, ¿cómo desbloqueas conductas improductivas dentro de una organización o en la vida personal? Como yo siempre digo que las organizaciones son personas, pues, y es en lo que más yo me dedico, ¿no? Me encanta no poner etiquetas, como luego veremos, sino que es una persona y como tal la voy a ver en su totalidad. Mira, yo he estudiado muchísimas disciplinas, muchísimas, porque son muchos años de estudios, pero sí que es verdad que hay dos cositas, dos disciplinas que Montse ha trabajado, que creo que son las que realmente producen esa transformación que la persona manifiesta, ¿no? Una es, yo trabajo, y como coach, somos detectores de creencias limitantes. A pesar de que lo de las creencias está muy trillado y demás, no todo el mundo llega como yo siempre digo, vamos simplemente a llevar a la categoría de duda tu creencia. La vamos a poner en duda. No voy a decir que te la voy a cambiar, vamos a dudar de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sabemos que muchas creencias ya nos vienen dadas, vienen de la familia, hay creencias políticas, de nosotros mismos, religiosas, culturales y demás. Entonces, vamos a cuestionarlas. Una vez que las cuestionemos, vamos a detectar cuáles son las que no te dejan avanzar. Cuando están detectadas, y aquí es donde yo creo que hay personas se quedan a veces en la superficie, es ¿para qué crees que tienes esa creencia y a qué crees que te ayuda? Porque si estás en esa creencia es porque esa creencia te está protegiendo de algo. Cuando lo descubrimos, y yo pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? A mí me viene un piloto de Vueling que le dio un ataque de ansiedad muy grande y dejó de trabajar en Vueling y se dedicó a ser fisioterapeuta. Bien, él viene y me pide, Mercedes, estoy bloqueado, no avanzo, lo tengo todo, pero pienso que no estoy preparado, que a lo mejor no soy suficiente. Muy bien, tu creencia es que no eres suficiente. ¿De qué te protege? Claro. De tu miedo a fracasar. ¿Sí? O sea, sí. Tú crees que no eres suficiente y no tiras adelante. ¿Por qué? Porque te da miedo fracasar. Y ahí es donde te está protegiendo de no fracasar. ¿Sí? Si yo te enseño que no hay fracaso, que hay errores en la vida, tú puedes tirar adelante. Y si te equivocas, después rectificarás y cambiarás. Pero no te puedes quedar a mitad del camino protegiéndote con esa creencia, porque no puedes avanzar, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema, Rafaela, para mí muy importante, y yo estudié muy profundamente, y de hecho hemos diseñado una baraja de cartas con más de 50 emociones, son decirle a la persona que no existen emociones ni buenas ni malas, solo existen emociones agradables o desagradables, y que cada emoción tiene un histórico, un propósito y te predispone a una acción. Cuando la persona comprende esa emoción para qué le está sirviendo, ya no se siente amenazado. Si yo estoy en la frustración, esa emoción te dice que las estrategias que estás utilizando no te están dando resultado. Por lo tanto, fíjate qué información tiene el que tú estés en la emoción de la frustración, ¿sí? Pues como esa, hay 50. Si nosotros les damos a conocer en el programa, no todas, porque no nos daría tiempo, pero sí, como más de 20 o 30 emociones, las desarrollamos. Cada una sirve para esto, el propósito que tiene es este y te cuida de esto, ¿no? Por lo tanto, esa persona empieza a poder enfrentarse para hacer el cambio. Pero cuando esto no se explica, claro, la persona tiene la incomodidad, tiene el malestar. ¿Y qué le sucede? Que lo primero que hace es, me siento mal, ¿no? Si eso tiene una información para ti, es importantísimo que tú sientas ese malestar, si no, no habría cambio. Bueno, en el caso de Montse, ¿qué nos puedes hablar? Bueno, no sé si te acordarás del momento de este cambio trascendental que acabáis de mencionar, de cuáles eran quizás, bueno, las creencias limitantes que podrías tener en aquel momento y también las emociones que al principio, ¿no?, de empezar quizás este camino que has explicado. Bueno, las creencias limitantes en mi caso iban muy unidas también a la educación que yo había tenido, ¿no?, y al tipo de vida que yo llevaba. Entonces ella me hizo ver
que no me estaba haciendo ningún bien en seguir algo que es que no tenía ningún sentido. Entonces conseguí conectarme con la alegría de la vida. Conseguí dejar de intentar demostrar que todo es perfecto y que aquí no pasa nada y realmente no tener ningún tipo de pudor en demostrar mis sentimientos y en actuar realmente más conectada con mi corazón. Sí que quería apuntar que Mercedes tiene, no solamente en España, sino que yo he participado en cursos donde nos conectábamos con Sudamérica, o sea, todas partes del mundo han confiado en ella y cambia la vida. O sea, es que realmente yo no sé más cómo definirlo, ¿no? Pero que todas las personas que han ido, que son conocidas mías, la vida les ha cambiado. Porque escucharla a ella, que es una maestra y que solamente está para ayudarnos, ayuda a que tú veas las cosas de otra manera. Bueno, como ONCE estamos viendo estas consultorías desde una perspectiva muy personal también y desde la parte laboral en aquel momento. En este caso, ¿qué le aportan estos conocimientos también a una persona que ya tiene una experiencia profesional? Pues mira, algo muy sencillo, muy básico, porque yo lo que no quiero hacer es aquí poner adornos ni inventarme nada, es ¿qué le aporta? Pues que el trabajo que tiene es el mismo, pero como él ha cambiado de frecuencia y está en otra posición, aquello que antes era un problema, ahora ve que se puede resolver, porque le da paz, tranquilidad, armonía, bienestar. Fíjate que yo no hablo de felicidad, porque para mí es un término demasiado abstracto y tal, pero para mí el mayor logro de una persona es encontrar el equilibrio, la armonía, la paz y el bienestar, y desde ahí funcionar, ¿sí? Si estás bien centrado, si estás bien conectado, porque para mí lo más importante es estar bien conectado, ¿sí? Como yo siempre digo, si tú estás conectado, la información te llega, la llamada te llega, lo que tú quieres aparece, ¿sí? Esto no se puede explicar, pero es así. Cuesta mucho de que las personas al principio se lo crean, después ya se lo creen. Sí. Oye, ostras, pues es verdad, me han llamado de tal empresa, ostras, me han ofrecido el puesto que yo quería. Y, vale, bien, a mí no me sorprende, porque mi trabajo, justamente, si algo puedo decir, es que sé si da resultado o no, ¿no? O sea, quiere decir que a veces hacen la formación y les digo, solo cuando hayáis terminado la formación y hayan pasado 3 o 4 meses, veréis el trabajo que habéis hecho, porque mientras están muy atentos a lo que les transmito, ¿no? A lo que les quiero transmitir y que ellos pongan atención, pero sé que cuando se termina, al cabo de 3 o 4 meses, empieza a pasar todo aquello que ellos querían. Bueno, ¿os parece si nos vamos a lo que sería el juicio y el tiempo de transformación? Y aquí me gustaría hacer las mismas preguntas, digamos, a las dos y que contestéis. Por ejemplo, ¿qué tipo de autoanálisis se recomienda antes de emitir un juicio? Bien, pues mira, antes de emitir un juicio hay que hacer un autoanálisis, porque lo primero, que es muy fácil emitir juicios sin saber si están fundamentados. Fíjate si es fácil, que según algunos estudiosos y algunas personas muy preparadas, te dicen que es el número 1 del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque los juicios vienen de algo que tú has vivido en el pasado, los emites en el presente y van a condicionar tu futuro. ¿Sí? Porque en el momento que tú emites un juicio, estás poniéndole una etiqueta a esa persona. Yo cuando voy a las organizaciones y trabajamos, siempre les digo, ¿no? Venga, vamos a trabajar con personas que tenéis conflicto. ¿Cuál es la opinión, el juicio que tenéis? Bien, cuando hacemos el ejercicio, decimos, bien, desde ese juicio, ¿dónde te colocas tú? Pues te colocas en un papel de víctima, ¿sí? Que no tienes margen de maniobra, porque ya lo has etiquetado. En cambio, si yo les doy las preguntas, venga, vamos a fundamentar el juicio, ¿sí? Esa persona siempre es así en la empresa, siempre se comporta de la misma manera. ¿Alguien podría decir lo contrario? ¿Conoces a alguien que nos diera otra opinión? La persona empieza ya a recular y el juicio ya es diferente y la etiqueta cambia. Y eso es lo que nos da
el poder. Y termino, para que Montse pueda intervenir, que cada vez que yo emito un juicio tiene que ver con mi necesidad y mi carencia. Porque habla más de nosotros que de la otra persona. Claro, una especie de espejo, ¿verdad? Totalmente. Sí. Cuando yo emito un juicio, a mí, fíjate en algo que lo voy a explicar en 2 minutos. Si alguien viene y empieza, es que mi jefe es de esta manera, de esta otra, es un déspota, yo conozco más a la persona por cómo me habla de su jefe, porque entonces la ubico a ella. Entonces me va muy bien cuando una persona empieza a expresar y empieza a emitir juicios sin ningún tipo de control, porque yo entonces analizo dónde está ella. ¿Sí? No, es un trabajo complejo, ¿verdad? Sí. Porque realmente darse cuenta, ¿no?, de estos juicios, de estas creencias limitantes y realmente querer hacer un cambio positivo en la vida, pues requiere bastante valor también. Bueno, yo siempre digo que, como les digo a ellos el primer día que empiezan en formación, esto es el camino del héroe y estamos en esta orilla y tenemos que pasar a la otra. El que se embarque va a cruzar y va a ir al otro lado. En el otro lado hay bienestar, tranquilidad, paz y vais a conseguir lo que queráis. Aquí hay sufrimiento. Por lo tanto, si os embarcáis, que sepáis que fácil no va a ser. Bueno, querida Montse, ¿te parece si te hago esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de autoanálisis en tu caso se recomienda, ¿no?, antes de emitir un juicio? Y de cara también al momento, un poco trasladar a lo que sería el inicio de tu consultoría con Mercedes y Regent Palmer. Sí, bueno, yo no puedo aportar mucho más de lo que ha dicho Mercedes porque lo hace de una forma brillante, pero sí que he aprendido a no emitir juicios. Yo soy muy dada a enseguida juzgar, o era muy dada a emito un juicio y ahora soy consciente de lo que ella decía. Primero, tengo toda la información. Segundo, ¿por qué tengo la obligación de emitir un juicio y cómo va a afectar en el futuro de esa persona, ¿no? Lo podemos llevar al nivel laboral, lo podemos llevar al nivel personal, etc. Entonces, mi primer aprendizaje fue a no emitir juicios por las consecuencias que tienen. Y a partir de ahí yo lo intento aplicar a lo largo de toda mi vida, o sea, estar conectada conmigo, disfrutar, no emitir juicios y sobre todo respetar a todo el mundo. Bueno, en tu caso, Montse, has mencionado un periodo de aproximadamente 2 años, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo suele ser necesario, en este caso, Mercedes, para lograr una transformación profunda y también sostenible en el tiempo? Bien. Yo diría que de verdad, y ya por los años que llevo, yo hago procesos individuales, evidentemente hago sesiones, pueden ser 10, 12, la persona también hace un cambio, pero yo no voy a engañar que hasta que la persona no hace una inmersión y está esas 36 horas en el programa, ahí es donde realmente se da la transformación. Primero, porque estar en grupo es un acelerador de procesos. Cuando tú estás en grupo, están viendo cómo piensan los demás, las opiniones de los demás y sobre todo cuando termina la clase, qué ha captado cada uno, porque cada uno ha captado algo diferente, ¿sí? Eso enriquece la formación. Entonces, en un programa que dura 40 horas como mucho, ahí se puede la persona haber conseguido bastante de lo que ha venido a buscar, ¿sí? Y después hay que hacer un seguimiento, pero como todo en la vida, ir de vez en cuando una revisión. Tú vas a la revisión ginecológica una vez al año, pues igual que nosotros, una vez al año vamos a revisarnos dónde estamos, ¿no? ¿Dónde creemos que podemos haber estado repitiendo un patrón? ¿Dónde podemos estar dándonos cuenta que fallamos? Pues hay que hacer revisiones. Pero yo creo que ya desde una parte mucho más tranquila. Sin duda. Y Montse, ¿qué podrías añadir en cuanto a esta experiencia que ha durado durante casi 2 años, has mencionado? Bueno, eran 2 partes, curso. porque yo quise también hacer la segunda parte, que era un poco, por si en algún momento de mi vida quería hacer de coach, y lo hago porque me gusta mucho, pero que no de una forma que yo no me dedico a esto, ¿no? Pero para mí yo te diría que es un regalo. O sea, no es ningún esfuerzo, en ningún punto de vista. Entonces, quien se lo pueda permitir es un regalo porque te va a ayudar a conocerte y te va a ayudar a ser mejor persona. Bueno, yo creo que nos habéis dado una serie de pautas para nuestra audiencia y básicamente lo que me gustaría sería profundizar, si os parece, en esta tertulia
y sobre todo invitarte, Mercedes, a que vuelvas a estar con nosotros en el programa y compartir, bueno, casos de éxito y quizás profundizar un poco más, Montse, en el curso en sí, en las formaciones que realizas y quizás pues dar unos ejercicios. Hoy hemos dado una serie de pautas, quizás pues ya para finalizar, o sea, si alguien que nos está viendo ahora mismo de nuestros telespectadores pues quieren dar un paso a esta transformación, aparte de acceder a tu página web, a tu contacto y poder solicitarte una asesoría personalizada, ¿cuál es el primer paso interior que debe dar? Mira, yo creo que de verdad lo que realmente va a hacer que una persona pueda hacer un cambio, lo primero es que quiera hacerlo, porque es verdad que no todo el mundo está dispuesto, ¿no? Que quiera hacerlo, porque si la persona quiere realmente hacer un cambio, va a ser muy fácil que detecte muy rápido qué teclas son las que tiene que ir tocando, ¿sí? Y qué comportamientos, qué creencias, qué hábitos, qué pensamientos, ¿no? Porque todos sabemos que nosotros tenemos aquí una radio interna con un relato que puede ser demoledor, ¿no? Demoledor y que nos puede boicotear en cualquier parcela de nuestra vida. Entonces, darse cuenta de cómo se está hablando a sí misma. Yo les enseño a ellos a siempre decir, ¿podéis ser amables con vosotros mismos? ¿Podéis ser amables? ¿Podéis dejar de castigaros? ¿Sí? Porque solamente que empiecen a darse cuenta de cómo se hablan a sí mismos, empieza un cambio. Bueno, querida, ha sido un placer y bueno, en tu caso, Montse, ¿qué te gustaría añadir en este sentido en cuanto bueno, a este primer paso que consideras que se debería dar? Y sobre todo, Montse, porque has mencionado que incluso pasaste a la siguiente fase como coach y bueno, y desde ya, o sea, yo creo que eres la coach farmacéutica número 1 porque además, o sea, transformas, ¿no? las ideas de muchos de los clientes que vienen desde el sector beauty, belleza, farma, entre otros, y consigues plasmarlo. Así que yo creo que eres una gran coach. Así que... Muchísimas gracias. Mira, coach farmacéutica, ya me pongo yo el apellido, ¿no? Pero también soy coach de vida, ¿eh? Porque sobre todo con mi círculo y con mis amigos te das cuenta que todo lo que he aprendido, aplicado y con mi filtro, por así decirlo, al final la vida es la vida está para disfrutarla. Si te lo puedes permitir, es un regalo que alguien desde fuera te haga ver puntos que si no sería muy difícil que tú interpretases. Y bueno, mi recomendación es total. Yo solo quiero añadir una cosita porque es muy importante para mí. No hay nadie en los años que llevo trabajando que haya querido hacer un plan de desarrollo y que porque no tuviera dinero no lo haya hecho. ¿De acuerdo? Quiere decir que si la persona está dispuesta, ahí tiene un espacio. ¿Sí? Yo tengo personas que con mucho sacrificio lo han ido pagando poquito a poco, personas que siempre hay una beca para alguien que no tiene dinero para que lo pueda hacer. Quiere decir que para mí es muy importante que la persona quiera hacer la transformación para que deje de sufrir, ¿no? Porque al final mi vocación es justamente esta, ¿no? Aliviar el sufrimiento humano. Por lo tanto, no quiero que nadie se quede fuera. Bueno, queridas, pues ha sido un placer teneros en Muchas Vivir gracias. Bien, volver, bueno, lo antes posible. Muchísimas y que gracias. podamos seguir profundizando, si os parece. Muchas gracias, Rafaela. Muchísimas gracias. Bueno, queridos telespectadores, se nos ha pasado el programa volando. La verdad es que, bueno, yo me he sentido hoy súper conectada con cada uno de nuestros invitados y realmente para mí es un gran placer porque realmente considero que estoy haciendo lo que quiero, que estoy conectada con mi camino y que cada vez pues, se suman más cadenas nacionales, autonómicas, de distintas ubicaciones de España. Actualmente también estamos en todas las Islas Baleares, que empezamos la difusión también. Así que muchísimas gracias por vuestra confianza, por acompañarnos y simplemente a vivir bien y a vivir cada vez mejor. Os espero en breve. Gracias.